Ya Rodrigo dijo, como mi nombre es Bernardo Mejía Arango. Yo ni siquiera nací en Caldas. Yo tengo profundas raíces antioqueño-caldenses. Y ustedes se van a preguntar, bueno, y si usted no es de aquí, ¿qué nos va a venir a hablar de Marulanda? Entonces, durante la presentación, ustedes van a ver mis raíces. Yo no nací aquí, pero tengo profundas raíces. Ustedes van a ir identificando a medida que yo haga la presentación. ¿Está bueno el volumen? Sí. Bueno. ¿Puedo hablar más duro? Bueno. Listo. Entonces, hay algunas cosas que yo quiero que ustedes sepan que existen. Yo no les voy a pedir que las entiendan. Yo soy médico veterinario, me especialicé en histopatología aviar, pero desde muy temprana edad me interesé en la genealogía. Ya desde 2007 me pensioné y me dediqué de lleno a la genealogía. Entonces, he viajado por todo el país, ustedes lo van a ver, la presentación que yo voy a hacer ahorita. Los que necesiten mi correo electrónico está aquí, y mi correo electrónico, y este es mi número celular. Siéntanse en libertad de comunicarse conmigo cuando lo consideren conveniente o que tengan alguna cosa que, bueno, les voy a explicar primero qué es la genealogía para que ustedes puedan entender qué es lo que yo estoy haciendo. La genealogía es el seguimiento y estudio de la ascendencia o descendencia de una persona. Eso es la genealogía. Y viene de raíces griegas que quiere decir, genea, que quiere decir raza o nacimiento, generación, descendencia, y logos, que es estudio o tratado. La genealogía, disculpen, me voy a quitar esto que no la necesito. La genealogía busca el camino o la huella de los que vinieron detrás de nosotros. Yo les preguntaba si los abuelos habían nacido aquí, si los papás habían nacido aquí. Y que se plasmen los apellidos. De nada vale que usted me diga que nació en Marulanda si usted no dice cómo se llama, fulano, fulano, fulano. Entonces, los apellidos son los que registran la historia y el seguimiento, como lo vamos a ver. ¿Por qué se frenó? Ah, es que es de acá. Bueno, los apellidos no son significativos de nobleza. Es que yo soy Echeverry, es que yo soy Jaramillo, es que el Echeverry mío se escribe con Y, no es que el mío como es de más, no, nada de eso. Los apellidos no indican ni nobleza, ni predestinación, ni aristocracia. Y los apellidos son hilos que nos van conduciendo, lo van a entender a lo largo de la exposición, porque tengo muchos ejemplos. Nos van conduciendo por los vericuetos y enmarañadas relaciones sociales, económicas, políticas, que muchas veces descubren o develan el origen de nuestras familias. O que nos revelan odios ancestrales. Tengo muchos ejemplos. O guerras regionales. Muchas de las razones por las que mi familia se fue de Antioquia y se vino para acá, y de aquí después se fueron para el Valle, tienen que ver con asuntos de carácter político. Lástima que mi compañera de trabajo, que es Luz Virginia, ella es como la historiadora del equipo. Entonces ella sabe bien por qué el general Cosme Marulanda tuvo que venirse de Salamina a fundar un pueblo aquí. Ustedes deben de saber la historia, no se las voy a repetir. O de amores imposibles. A través del estudio he descubierto muchos casos y tengo algunos ejemplos. Esta frase no es mía, todo esto es de Enrique Pareja Mejía, un antioqueño que fue mi mentor, que fue el que me guió en los estudios primarios de la genealogía y que tenía ya estudios muy avanzados. Bueno, voy a poner 3 o 4 ejemplos. José Jesús Escobar Llano nació en Marulanda en 1920. Es el que se destaca en la edad que estaba cerca de morir. Este estaba joven cuando se fue para el Cauca detrás del esposo de una de mis tías, que nació aquí. Mi tía nació aquí y se casó con un Marulanda.
con un Escobar llano y se fue para el Cauca y el hermano se fue tras de ellos. El hermano fue a parar a Belalcázar y se enamoró de Josefina Castañeda Bonilla. Resulta que la familia de Josefina la tenía destinada a irse para monja y no la dejaban casi salir. Este hombre, a punta de serenatas y de flores y de detalles, se la conquistó, pues tuvieron que casarse a las 4 de la mañana en la iglesia de Belalcázar, solamente con los testigos y él. Esta información me la dio Manuel José Escobar Castañeda, hijo de él, que ahora vive allá, pero que nunca ha venido a Marulanda. Pero el papá le contó su historia y él la escribió y se la mandó a una persona aquí que escribía algo sobre Marulanda. Y ese artículo él lo tituló Un viaje sin retorno. Él se fue y nunca volvió, pero allá se casó con ella y dicen las crónicas que montó una empresa familiar a las 4 de la mañana con 16 pesos en el bolsillo. Tuvieron 12 hijos. Bueno, yo le hice la genealogía, yo elaboré la genealogía para unos parientes que viven en Villahermosa y Casabianca. Y ya llevaba un año trabajando con ellos y dijeron, yo le decía a ellos, yo quiero conocer allá. Entonces me dijeron, vamos a hacer una romería. Y se fueron como 100 personas. Y ahí conocí a esta chica, odontóloga, Dora Janet. Y cuando yo tenía todo escrito, le llamé y le dije, Dorita, ¿por qué su papá y su mamá, si eran de Casabianca y Villahermosa, por qué aparecen casados en El Salado? El Salado es un pueblito que da a la salida de Ibagué. Me dijo, es que tuvieron que volar. Tuvieron que volar porque la familia no aprobaba la relación de ella con él. Y se volaron y se fueron a vivir juntos. Y dije, sí, pero es que yo tengo la partida de matrimonio. Dijo, es que a ella la diócesis le ofreció un empleo porque era maestra, institutriz, educada en normal. Pero el obispo le dijo, si no se casa, no le puedo dar el empleo. Entonces se casaron. Bueno. Y esta es otra historia de una chica de allá, Ginés Mejía Gaviria, nació en 1934. Esto es para ilustrar todo lo que les dije antes de amores imposibles, de guerra regional. Cuando yo vi que Ginés se había casado, el 27 de julio de 1958 con Marcial Marínez Valencia, ni los apellidos son de por acá, y que él era de Tumaco. Entonces llamé a una, dije, ve, ¿cómo así que Ginés se casó con uno de Tumaco? Dijo, sí, es que él era un médico de Tumaco que se fue a hacer el rural allá, se conocieron, se enamoraron, la familia no aprobó el matrimonio porque él era afrodescendiente. A mí no me gusta usar la palabra negro, pero a los negros les gusta que les digan negros, no morenos ni afrodescendientes. Entonces la familia, al comienzo se tuvieron que volar y finalmente la familia aceptó la relación y se casaron. Este es un caso muy doloroso, que lo traje a colación porque no voy a citar nombres. Él nació en Marulanda. Él nació en Marulanda en 1921 y se casó con ella en 1937. Contrajeron matrimonio en 1951, él tenía 30 y ella 14. Aquí ella tiene 3 hijas mujeres y está en embarazo de un chico que fue un varón. Cuando finalmente ya había nacido el niño, él la mató a ella por celos. Ella la mató un 8 de diciembre de 1958. Ella tenía ya 21 años, 7 años de casada y 4 hijos. Esta chica que ella tiene cargada ahí, después de que murió la señora, se perdió. Y cuando yo llegué a vivir a Buga, yo tenía 9 años y la encontré. Son circunstancias muy extrañas que dicen, bueno, yo creo en un Dios, yo creo en un ser superior. La encontré porque un día fui y le dije, mamá, donde yo voy a estudiar a las tareas, hay una niñita así. Un día la chica fue a jugar a un parquecito que da al frente de la casa y mi mamá dijo, esa es fulana de tal, que es hija de fulano de tal. Bueno,
Luego, esa niña volvió y se perdió en 1960. Y se le perdió el rastro y yo la encontré de nuevo en el 2008. No me pregunten cómo ni cómo se llaman ni nada, pero esto es para ilustrar lo que yo les vengo diciendo, lo que dijo este señor, que la genealogía busca el camino, el rastro, la huella. Entonces, yo vinculo los hechos que están en las partidas de bautismo y documentos religiosos, civiles, eclesiásticos, militares, con historias que yo no puedo escribir en un libro. Entonces, yo tengo un libro para mí que se llama Historia de nuestras familias. Después les cuento el resto. Bueno, y le agregué, fuera de lo que dijo Enrique Pareja, yo le agregué esto, las tragedias familiares. Y hay hartas historias de tragedias familiares. Y este es Enrique Pareja. Yo lo conocí empezando este siglo y teníamos una relación muy chévere. No lo conocí en persona, pero él me mandaba material, yo le mandaba material. Mi hijo, que está aquí presente, está en el árbol de Enrique, porque Enrique lo alcanzó a subir, pero un día de 2008 yo no volví a saber nada de Enrique. Se murió de un infarto fulminante a los 42 años de edad, pero le aportó mucho a la genealogía. Entonces, mire, el árbol de Enrique, que está en una página web que se llama Geneanet, al igual que el mío, la esposa y los hijos lo siguieron alimentando. Tiene datos hasta 2022 y tiene 184.155 personas. Bueno. Cada persona tiene un apellido que tiene un origen y un significado, y los apellidos tienen escudos de armas. Eso era una cosa de épocas antiguas, siglos XIV, XV, XVI, XVII, XVIII. Los militares lo siguen usando, los obispos hacen su escudo de armas cuando los van a consagrar. Y por ejemplo, Marulanda, este es el escudo de armas de Marulanda. Marulanda es un apellido de origen vasco, frecuente en Castilla-La Mancha, que es un área central de España y significa el campo del moro. El apellido Marulanda lo trajo a Colombia un conquistador que se llamó Pedro Marulanda, y los Marulanda son conocidos por su lealtad, su trabajo duro y su amor por la tierra. ¿Cuáles son Marulanda aquí? Muy bien. Bueno. Aquí está el país de donde son originarios Marulanda, y de hecho el nombre de Marulanda, que se debe al general Cosme Marulanda, viene... Bueno. Los estudios de genealogía sirven para construir la información en forma de datos contenidos en los árboles genealógicos. Entonces, este es un árbol genealógico y la gente lo llama árboles porque cuando empieza a armar el arbolito se va formando como un copito, entonces alguien lo llamó árboles. La información se puede almacenar en software, o sea, en internet, en sitios especializados, como el que tiene Enrique Pareja y como el mío. Hay muchos investigadores que lo tienen ahí. La información aquí se puede ver en forma amena y organizada. Lo que sigue, yo les dije al comienzo que yo no voy a pedir que lo entiendan. Yo quiero que sepan que existe. El que quiere incursionar más allá de esta primer parte, se puede poner en contacto conmigo y yo le colaboro. Bueno, este es mi árbol genealógico. Ahorita tiene esta fecha desde el 3 de febrero, pero hoy ya tiene 35.000 personas. Cuando yo empecé a trabajar con las genealogías de Marulanda, que duré mucho tiempo que no pude, después se van a enterar porque tenía por ahí 7, 8.000 personas, y cogí los archivos de Marulanda y ese árbol se fue para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. ¿Qué les quiero decir? Por eso ustedes van a decir, usted no nació en Marulanda, que vine a hablar aquí. Yo no nací en Marulanda, pero casi todo Marulanda es de mi familia. O sea que bienvenidos parientes. Bueno, hoy en día tiene 30 y todo es a punta de información, de documentos de acá de Marulanda. Bueno,
La diferencia de lo que usted puede consignar en un software que no todo el mundo accede a los computadores es los libros. Nos quedaron los libros, Jorge. Los libros, la información mía, yo la tengo en un libro. La que estoy preparando ahora se llama Genealogías de Marulanda y la voy a poner en un libro consultable. Ese libro tendrá la información de todos los lazos y entronques. Los genealogistas le llamamos entronques a los cruces de una familia con otra. Tendrá la información de los lazos y entronques familiares de los bautizados en Marulanda entre 1880, cuando lo que era una capilla en ese entonces empezó a emitir documentos religiosos. Hasta el 2016. Cuando yo empecé a hacer esto, yo dije, pero este no es de mi familia, ¿qué hago? Digo, yo no voy a perder la oportunidad de poner en un libro la información de Marulanda, pues que ya la tengo investigada. Entonces decidí meter a todo el mundo. Todos los que son de mi familia y los que no lo son van a estar en el libro. Bueno, los que no son ni por consanguinidad ni por adopción. Yo les voy a poner un ejemplo. Yamila, que es la esposa de mi hijo, es de mi familia por adopción, no porque yo la haya ido a adoptar a una notaría, sino que por el simple hecho de casarse con mi hijo, ella es de la familia por adopción. O sea, la familia la acogió en el seno. Y muy bien, ¿no, Yamila? Bueno, y de consanguinidad es los que son parientes de sangre. Bueno. Entonces, yo tengo desde hace muchos años un primer libro, que es la genealogía de los Mejía Arango y Arango Mejía. Todo es un libro de 500 páginas, desde el primer Arango que vino de España, que era don Domingo Antonio de Arango y Valdés, y desde el primer Mejía que vino de España, que era Juan Mejía de Tobar Montoya. Yo tuve el privilegio o el placer de ir a España y ver las casas donde ellos nacieron. Todavía existen. Bueno. Esto que les voy a mostrar aquí no es para que lo entiendan, es para que sepan que existe. Este soy yo y este es mi árbol genealógico en términos de biología molecular. Yo me especialicé en patología aviar, pero la empresa multinacional para la que trabajé, que era Cargill, me mandó a Holanda a hacer una especialización en biología molecular. Y yo dije, bueno, yo voy a aprovechar eso para hacerme los análisis de mi ADN. Tiene que ver con biología molecular. Esto no lo entiendan, sepan que existe, porque es muy complejo de entender. Entonces, la empresa que me hizo ese análisis me dio un certificado, la Family Tree DNA, en el que dice que me analizó 57 marcadores de peso molecular de mi cromosoma Y. Ahorita les cuento qué son los cromosomas. Bueno, entonces basados en los análisis del ADN o del cromosoma Y o de las mitocondrias, el cromosoma Y, les voy a contar así a grosso modo, uno tiene 23 pares de cromosomas. 2 pares determinan el sexo. Entonces, voy a poner ejemplos y de pronto, si una dama ovula, ella libera cromosomas X. En sus cromosomas lleva solo X. Cuando el esposo produce sus espermatozoides, estos pueden ser X o Y. Entonces, si el óvulo es X y el espermatozoide X, es una niña. Si el óvulo es si el óvulo es X, siempre serán X los óvulos, y el espermatozoide es Y, entonces es un varón. Los varones podemos analizar nuestro cromosoma Y para saber de dónde vinimos. Eso sí lo pueden entender más tardecito. Entonces, yo lo contraté con esta compañía, cobran un dineral, es una compañía de Estados Unidos. Me tocó hacer un poco de documentación porque es un material biológico que salía del país. Las mitocondrias son unos organitos que tienen las células que son las que se encargan de producir la energía. Discúlpenme si señalo una dama. Las damas le transmiten a los hijos varones y a las hijas mujeres el ADN de las mitocondrias. Pero
se los transmiten a los varones y a las mujeres, pero los varones no lo podemos transmitir a los hijos. Entonces, si uno estudia el ADN de las mitocondrias, siguiendo la trayectoria de la mamá, va a encontrar la mamá, la abuelita de la mamá, la bisabuelita de la mamá. Entonces, sigue la línea materna. Esto es para que sepan que existe, no para que lo entiendan, porque de pronto no todo el mundo tiene la misma. Bueno, ¿qué es lo práctico de esto? Que la compañía que me hizo el análisis de ADN me tomó la información. Entonces, cuando aparece un pariente en términos de genética, a mí me mandan la información. Y me la ubican en un globito que ponen en un mapamundi. Yo puedo ir y picar en ese globito y me dicen quién es la persona. Si el parentesco es muy cercano, yo le escribo, le digo, mira, usted y yo somos parientes. Les voy a citar solamente un ejemplo. Un muchacho de Medellín me escribió un día y me dijo, vea, que usted y yo somos primos. Le dije, no, pero un momentico. Somos primos, pero en términos de genética, no que usted sea hijo de una tía mía. Digo, sí, pero es que ¿cómo le parece? Que es que a mí me adoptaron unos señores en Inglaterra y yo después me di cuenta que yo vengo de Colombia y resulta que usted es mi conexión. ¡Guau! Me puse a averiguar con todo el grupo de amigos de genealogía y con gente de bienestar familiar y resulta que el pelado se lo habían robado en una clínica en Medellín. Cuando nació, le dijeron a la mamá que el bebé ha nacido muerto y ya lo tenían negociado. Y se lo llevaron y a través de lo que yo le encontré y el grupo, bueno, y además el grupo que trajo, él vino a Colombia y conoció a su mamá, su padre ya no vivía, y 7 hermanos, igualiticos a él. Entonces, miren, esto es para explicar qué es la genealogía genética. Bueno, luego de los otros cromosomas que no son sexuales, usted puede averiguar de dónde vino usted. Yo me hice el ADN y aquí les puedo decir, mire, aquí dice que un 49% viene de mi ADN, o sea, cómo se formó mi cuerpo. Los cromosomas sexuales le dicen a uno, usted va a ser varón, usted va a ser mujer. Pero los otros 22 pares le van a decir, va a tener ojos azules, va a tener piel oscura, va a ser alto, va a tener barriga, va a tener cáncer, va a tener esto, va a tener lo otro. Entonces, esos grupos uno los puede investigar a través de este análisis. Entonces, mire, este es el mío. Yo lo pongo como ejemplo, me da pena, pero es que es el que yo manejo. Dicen que el 49% es de esta área de Europa. La otra parte es de esta parte sur de Europa, que es Italia, Grecia, los países. Tengo un 8% de nativo norteamericano. Algo de indio me tenía que salir. Tengo un 3% de nativo de los Andes. Tengo un 8% de África. Y la explicación es que África estuvo dominada, España estuvo dominada por los moros, como 600 o 700 años. Y parte de mi familia, los Gómez, son de origen del sur de España. O sea, recibieron ese material genético y me lo transmitieron a mí de aquí, de esta parte del sur del norte de África. Bueno, entonces esta es la evolución del árbol genealógico de la humanidad en términos de genealogía. Esto es un poco aburrido, no me van a dormir. El árbol mío es este, perdón. El árbol mío es este, es de los más recientes. Y me muestra que el RB1 que yo tengo vino de España, pues claro, llegó con los conquistadores. Ese se formó, mire, aquí está el R1B, se formó del R1, ese se formó del R, ese se formó de otro grupo y finalmente, hola, esto yo me enredé con esta cosa, finalmente va a dar a un dato que tiene 140.000 años, entre 140 y 200.000 años. Adán. O sea, estas compañías de biología molecular te investigan tu ascendencia del cromosoma Y hasta el origen de la humanidad. Entonces, hoy en día sabemos que toda la humanidad viene de África. No tiene esto nada que ver con los conceptos religiosos.
me perdonan, yo no voy a, o sea, esto no entra en los conceptos de que el paraíso terrenal estaba en Mesopotamia, no. Esto es una explicación científica de dónde viene, de dónde es el origen de la humanidad. Después yo quería saber si Luis Abel Arango, que nació en Marulanda, cómo era y que es mi tío, y que se casó con una hermana de mi papá. Entonces, yo puedo analizar mi cromosoma Y y saber cómo era. Este soy yo. Jorge Mario recibió mi cromosoma Y, yo lo recibí de mi papá de mi abuelo de mi bisabuelo, que nació en San Félix, y por último de Juan Mejía de Tobar Montoya, que fue el primer Mejía que llegó a Colombia. ¿Usted qué es Mejía? Bueno, y luego le dije a un primo, porque como es análisis de cromosoma Y, no puede ser de mujer, la mujer no tiene cromosoma Y. Le dije, Lucho, déjate de esculcar la boca con un hisopo y yo pago los análisis. Mire, nos salió exactamente igual. LCR RB1, marcador molecular M269. Yo les dije que no puedo pretender que ustedes entiendan esto en términos de biología molecular, pues porque no es posible, a veces me queda ahí, pero existe, esto existe y se puede investigar. Otra manera de presentar la genealogía es las crónicas. Yo tengo un blog donde yo escribo todo lo que hago, y lo escribo y ustedes lo pueden consultar. Voy a citar cosas que yo he escrito de Marulanda. Escribí Marulanda, cuna de nuestras familias, porque es que ahorita ustedes van a ver por qué yo, que no nací en Marulanda, tengo tanta información de Marulanda y tanta familia en Marulanda. Tengo, en este blog tengo 58 crónicas o artículos relacionados con la genealogía, viajes a distintas regiones del país. Yo llevo muchos años viajando. Primero empecé por los más antiguos de mi familia, tienen 90 años. Es más factible que se mueran primero que otros. Entonces yo me fui para el Líbano, Tolima, para Medellín, para Río Negro, buscando fotos y datos. Bueno, y tengo 2 viajes a España a buscar mis raíces, entre ellas un viaje de los más emocionantes que he tenido al Archivo General de Indias en Sevilla, España. Y varias revisiones sobre apellidos conexos con mi familia. El otro artículo que tengo es uno que escribí sobre Montebonito. ¿Por qué? Mi abuelo, que se vino casado de Salamina, tuvo 2 hijas de su primer matrimonio que se quedaron en Montebonito. Y hoy son los ancestros de todos los duques que hay en Montebonito. Ya les voy a mostrar. Entonces tengo un artículo sobre Montebonito y la importancia en la evolución de Montebonito en la evolución de... Esto lo escribió Manuel José Escobar, el hijo del que yo les digo que se fue aquí y nunca volvió. Entonces Manuel José lo escribió y lo colocó en una página web que se llama Marulanda Remanso de Paz de Caldas. Ahí manda la historia de su familia y su papá cómo se fue de aquí y cómo se casó al escondido con su mamá a las 4 de la mañana y cómo montó una empresa de familia con 16 pesos en el bolsillo. Bueno, y yo acostumbro visitar los sitios donde yo encuentro familia. Y resulta que yo empecé a encontrar partidas de bautismo en San Esteban del Brasil. Y yo dije, ¿eso qué será? Entonces me puse a investigar y resulta que el Brasil es una vereda que pertenece a Herbeo y que está a orillas del río Perrillo. Y resulta que el padre Melguizo, que usted ya no oye hablar de él, andaba por todo este cañón evangelizando, bautizando, casando y etcétera. Entonces, muchas partidas, yo tengo aquí la cuenta, de San Esteban del Brasil, en el cual hay familia mía. Entonces yo le dije a Luis Virginia, mi prima, vámonos para el Brasil. Es un viaje de 9 kilómetros, 9.3, y nos demoramos casi 3 horas, porque la carretera, desde la parte central que viene en la Libia, hasta el Brasil, no, sí 9.3, pero es una carretera por las faldas del volcán Cerro Bravo. Es lo más feo que yo he visto en mi vida. Y tuve que pagar un campero con llantabalón,
¿cómo se llama, Jorge Mario? Con cuarta, con doble tracción, con bajo y con llantas especiales que hagan tracción sobre la arena, porque toda esa carretera es arena volcánica. Y me fui a San Esteban del Brasil. Bueno, ahorita les voy a contar cuál es mi conexión con Marulanda en términos de familia. Ya les conté otras cosas. Ahorita van a saber por qué yo me metí en este cuento. Yo vine la primera vez a Marulanda hace 21 años. ¿Por qué me decía ahora que esto era nuevo, no? Todo esto es nuevo. Hace 21 años este era... ¿Y yo detrás de qué venía? Yo venía detrás de la partida de bautismo de María Delfina, mi abuelita. Yo no sabía que había nacido ella. Ya tenía la lista de mis primos, de mis tías. Y dije, bueno, ¿y los abuelos qué? A mí eso no me dejaba dormir, la verdad. Y vine en busca de la partida de matrimonio, porque dije, no, mi abuela no puede haber sido concubina de mi abuelo, ni por el diablo. Eso no era permitido en esos tiempos. Mire, me recorrí todo Fresno, Herveo, Padua, Mesones, y finalmente en el Fresno me dijeron, no, en 1900 esto era el Tolima. Claro, es que el Tolima iba hasta límites con Antioquia, esto era Tolima. Entonces yo le dije a mi hermano que yo, bueno, vaya a búsquela usted, yo no la busco más. Pero ese mismo día yo dije, tengo la corazonada que va a estar en Manzanares. Bajé a Petaqueros, me pasé el río y subí a Manzanares. Iba con uno de mis hermanos. Y ya le dije, búsqueme esta partida de bautismo. ¿En qué año nació? 1882. ¿Cómo se llamaba? Delfina Duque Gómez. Me dijo, no está. Ella misma me dijo, espere, busquémosla por nombre compuesto, porque a todas las personas el sacerdote trataba de poner encarnación, sacramento, visitación, todos vinculados con eventos de la Biblia. Tengo una parienta que es de la columna, María de la Columna. O sea, ¿a quién van a bautizar María de la Columna? Y me puse a investigar con los compañeros y me dijeron, es que la columna donde ataron a Jesús para pegarle los 5,000 y más azotes que a uno le enseñaron la mamá que le han pegado al pobre Jesucristo. Y hay otra cantidad de nombres que tienen ese tipo de origen. Este muchacho que está aquí es de Montebonito y es sobrino nieto de uno de mi abuela Delfina. Yo lo conocí a él por internet, no lo conozco en persona, y llevamos como 15 años. Yo le enseñé a él. Hoy en día él me enseña a mí, me da sopa y seco en materia de genealogía. Un día cualquiera, José Alberto me llamó y me dijo, Bernardo, le tengo un regalo. Le dije, ¿qué? Dijo, la partida de bautismo de matrimonio de su abuelito. Le dije, no, mándamela. Y meses después me dijo, Bernardo, le tengo otro regalo. Todos los archivos de Marulanda. Le dije, no puede ser, hermano. Yo he venido a Marulanda y doña Ilma es una persona muy querida. ¿Doña Ilma está por aquí? No. No está por aquí, bueno. Doña Ilma que sí no se puede. Bueno, déjeme tomar una fotico, no se puede. Bueno, al libro donde está la partida, no se puede. Bueno, a la vitrina, no se puede. Bueno, a usted con la oficina, no se puede. Y no se puede. Yo no sé, José Alberto, no, qué pena con doña Ilma, me le dan un saludo muy especial. Díganle que la quiero mucho. No, un día la cogí cansada y de tanto verme aquí y de pegarme esos viajes desde Buga hasta acá. Y le digo, doña Ilma, vea, no me deje ir le rogué tanto hasta que me dejó ver cuando yo veo la partida de bautismo de una de mis tías aquí. Y dije, jue madre, Marulanda está más metido en mi familia que la tía Rita. Cuando José Alberto me mandó, empecé yo a buscar mi tía Ana Julia, mi tía Rita, mi tío Octavio, y dije, no, mi tío Luis Abel. Entonces resulta que esto tiene otra connotación, porque en la década del 50, cuando yo tenía 8 años, yo nací en 1951, en la casa había un libro que se llamaba, en la casa de una prima, Genealogías de las familias de Antioquia y Caldas. Yo siempre dije, bueno, resulta que ese libro lo escribió Gabriel Arango Mejía, primo de mi abuelo Joaquín María Arango Gómez, que era un patriarca que nació en San Félix y vivió con mi bisabuela
Sara María Mejía Toro. Él se lo entregó a Jesús María, mi abuelo materno. Jesús María se lo entregó a Luis Abel, que nació en Marulanda. Y Luis Abel, el abuelo se lo entregó en su lecho de muerte al tío y el tío se lo entregó a Cecilia. En 1958, una prima mía, jovencita de 18 años, murió de tuberculosis. En la década del 50 había dos enfermedades malditas, la tuberculosis y la lepra. Entonces los leprosos los llevaban y los tiraban a agua de Dios. Y los tuberculosos los metían en unos pabellones especiales. En Tuluá hay un pabellón que después lo volvieron un inquilinato, pero ese era el pabellón de tuberculosos. Entonces, todo el mundo, a nosotros nos prohibieron ir a la casa de la tía, porque la muchacha, la hija de hoy, 18 años, muy hermosa, murió de tuberculosis. Entonces empezó la psicosis como cuando la pandemia, que la infección puede estar en una chapa, que la infección... Entonces Cecilia creía que el libro tenía la infección y salió al patio y lo quemó. A ella no le gusta que le hablen de eso. Esta es Cecilia, que yo la conocí la primera vez que fui a Monte Bonito, porque en la casa de mis tías me encontré esa foto de ella. Hoy en día, el 9 de abril va a cumplir 90 años. Es un computador ambulante en materia de genealogía, porque ella oía las historias de los tíos, las historias que eran alrededor de los fogones de leña en esas fincas, y ella todo eso lo tiene aquí. Cecilia, ¿cuándo nací yo? Tal día, y era un jueves, y usted nació a las 5 de la mañana. Ella es mi madrina. Bueno, entonces, de esa época yo empecé a interesarme, entonces fue cuando me vino la idea de buscar el listado de los primos. Entonces me puse a investigar, buenas tardes, que mi abuelo Jesús María Arango contrajo matrimonio en Salamina con doña Pastora Gómez Vélez. Y ya había tenido algunos de sus hijos, de los 16 que tuvo, 6 nacieron en Marulanda, de los hijos de mi abuelo. Y de su segundo matrimonio con mi abuelita, que era de Manzanares, tuvo 13 más, o sea que él tuvo 27 hijos, 29. Y se murió de 58 años cuando murió su segunda esposa, mi abuela, y él se fue a pasar la pena a Sevilla. Y se rodó borracho por unas gradas y se quebró las vértebras cervicales. Hubiera tenido una tercera esposa y 10 hijos más. Sí, esos viejos no servían para vivir solos. Entonces, de ese segundo matrimonio nacieron en Marulanda 13. De esos 13, 4 son mis tíos, hermanos de mi mamá. Mi mamá no nació aquí porque el abuelo, yo creo que por motivos él se fue de aquí. Pero 2 hijas del primer matrimonio quedaron en Monte Bonito. Entonces, él se fue a Manizales. Y entre 1920 y 1930 hubo 3 incendios en Manizales que arrasaron la ciudad. A él no le quedaron sino los lotes, los vendió y se fue para el Valle del Cauca. Y por eso yo nací allá. Pero como les dije al comienzo, tengo profundas raíces antioqueño-caldenses. Y bueno, de esas hijas de su primer matrimonio, Aura Rosa se quedó en Monte Bonito. Ella pasó por aquí con su papá y se quedó en Monte Bonito. Y Ernestina, la que está señalada aquí con la segunda flechita, también se quedó en Monte Bonito. Ernestina tuvo 22 hijos y de los 22 con el mismo esposo. Y de los 22, 19 tuvieron descendientes. Eso es una estirpe. Bueno, entonces miren, del primer matrimonio de mi abuelo, nacidos en Marulanda, están estos tíos. Este es Luis Abel, cuya hija Luz Virginia todavía vive y me acompaña en las correrías. Ella es la que se sabe la historia, porque el libro que me regaló Rodrigo, ella se lo sabe de memoria. Bueno, pero la última de las hijas de ese matrimonio nació en Monte Bonito, pero ya se fue para el Valle del Cauca.
Y de los hijos de su segundo matrimonio, bueno, todos estos tuvieron familias numerosas, 12, 13, 14, 16 hijos. Mi mamá fue la más decentica, tuvo 12. Bueno, entonces, estos cuatro nacieron en Montebonito y algunos emigraron, pero entonces toda la gente de Marulanda y de Montebonito que se casaron con hijos o descendientes de ellos están en mi árbol. Por ahí me hablaban de Flores, Carmona, bueno, muchísimos apellidos que yo les pregunté al comienzo. Y la razón de preguntarles es esa, porque es que, ¿por qué Bernardo Mejía, un señor que no es de Marulanda, un día viene a hablarnos de Marulanda? Ahora se entienden por qué yo les vengo a hablar de Marulanda. Vean, la tengo aquí. Marulanda la tengo aquí. Bueno, este es mi abuelo Jesús María y este es don Joaquín María Arango Gómez, que viene de familias paisas, Marinilla, Antioquia, y la esposa viene de Marinilla, pero el papá es de Sonsón, la mamá. Cuando yo empecé a ver que llegaron de Sonsón, que llegaron de Marinilla, en los listados que van a salir en mi libro de genealogías de Marulanda, yo me fui a investigar de dónde había llegado cada jefe de familia o cada cabeza de linaje. Entonces le dije a Lubrina, nos vámonos para Antioquia. Y nos fuimos un mes a recorrer Antioquia, visitar Sonsón, Abejorral, Marinilla, Granada, Santuario. Ahí te les acabo de contar la historia. Entonces, mire, de los hijos de... Perdón. No, ¿cómo se devuelve esto? De los hijos de Joaquín Arango Gómez, que era un terrateniente de San Félix, de muchísimo dinero, y de mi bisabuela Sara María Mejía, de todos los hijos que tuvieron, de Jesús María nacieron 10 en Marulanda, de María Dolores nacieron 9 en Marulanda, de Ana Joaquina nacieron 8, pero este es la estirpe más grande porque todos los hijos de ella tuvieron 10, 12, 14, 16. Esta es la familia más grande, ocupa el mayor espacio en mi libro. Y este caballero que está aquí, Pedro María Arango Mejía, ese sí que está vinculado con Marulanda. Ya les voy a contar por qué. De esos otros, aquí está cuántos nacieron en Marulanda, cuántos de cuántos. Carmen tuvo 4 de 14 que nacieron en Marulanda. Este tuvo una familia muy grande, pero ninguno nació acá. En el caso de Pedro María, que 13 de sus hijos, de 14 que tuvo, nacieron aquí. Entonces, la historia es que María Petronila Rafaela Marulanda, hermana del general Cosme Marulanda, se casó con Luis Escobar Saldarriaga y tuvieron un hijo que se llamó Lorenzo Escobar Marulanda. Lorenzo se casó con Ana María Henao y Ana María Henao y Lorenzo son los papás de Adela. O sea que Adela es la nieta tercera de la sobrina nieta del general Cosme. Se casó con el hermano de mi abuelo y tuvieron 14 hijos, 13 nacieron en Marulanda. Mire, este se casó con una hermana de mi mamá, es que se cruzaban mucho entre ellos, ellos son primos. Bueno, mi mamá también se casó con un primo. Pero todos tuvieron 12, 14, 16, unos se casaron 2 veces, otros se casaron 3 veces. Entonces, una familia muy numerosa, toda salida de aquí, de Marulanda. Bueno, la tía María Dolores, hermana de mi abuelo, que no nació aquí, pero pasó por aquí, y de sus hijos, Gabriel María, Ana Luisa, José Joaquín, todos los que tienen letrero rojo nacieron aquí. Y todo... No sé nada de conectar. ¿Quién lo va a conectar? Ya. No hay nada de conectarlo en Bella. Bueno, entonces son familias muy grandes, muy, muy grandes. Y todas originarias de Marulanda. Este señor que está aquí
es hermano de mi bisabuelo, mi bisabuela, hermano de Valerio María Duque Gómez. Rafael Duque Gómez se casó con María Ascensión Osorio. ¿Quiénes son Osorio aquí? Estos Osorio pueden estar vinculados y ahorita podemos mirar en los listados. Y tuvieron una familia muy numerosa, miren. Todos nacidos en Marulanda. De pronto ustedes no los conocieron porque la mayoría emigraron al valle. Y miren, esta señora... Ay, carajo. Es que esto me mama gallo porque... Esta señora es la mamá de la esposa de uno de mis hermanos. Se casaron entre primos. Y esta tuvo... Todos tuvieron 12, 13, 14. Familias numerosísimas. Mi abuelo contrajo matrimonio en Salamina con Pastora Gómez Vélez, su primer matrimonio. Y de ese primer matrimonio, 2 hijas se quedaron en Montebonito. Aura Rosa y Ernestina. Y se casaron, mire, todos los hijos de Aura Rosa nacieron en Montebonito. De todos estos que tuvo, mire. Y todos los hijos de Ernestina nacieron en Montebonito de 22 que tuvo. De ahí está la lista. El que no crea, ahí está la lista. Esta es la tía Ernestina con el esposo don Elías Antonio Duque Gómez. Y estos, cuando yo estudiaba en Bogotá, por ahí en 1982, yo viajaba con Cecilia, la que les mostré al comienzo, que les dije que era un computador ambulante. Pasábamos por la carretera y me decía, Bernardo, allá en ese pueblito viven las tías. Me señalaba Montebonito. Entonces ahí me nació la idea de algún día ir a conocer las tías. Afortunadamente fui cuando todavía algunos de los hijos ya muy avanzados en edad estaban vivos. Entonces allá conocí a Eliezer, a Cecilia, a Luis Evelio. Ernestina vivía en Mariquita, pero me fui a visitarla allá. Vivía Elías y vivía María Elvia. Anadelia, a todos los fui a buscar. A este me tocó buscarla en Manizales, a este vivía en Tuluá donde yo trabajaba. Entonces miren, estas fotos son de 2004. La primera vez, ¿en qué año atacó Karina el pueblo? En el 2004. En el 2004. Por aquí no está Juan Diego, no. En el 2004 Karina se tomó Montebonito. Yo no estaba muy enterado y en enero le dije, yo tengo 2 hijos, un hijo biológico y una hija adoptiva. Le dije a Natalia, vámonos para Montebonito y nos fuimos para Montebonito. Llegamos al río y no había puente. Una creciente que se llevó la laguna también, se había llevado el puente. Yo le dije, yo aquí no me devuelvo. Tenía un campero muy bueno, con doble tracción. Me arremangué los pantalones, me metí al río y dije, no, el carro pasa. Y pasé el río y subí a Montebonito. Fue la primera vez que estuve allá. Mire, ¿a quién me encontré? Me encontré a Luis Evelio, ya muy avanzado en edad. Ya murió, a Cecilia, a Elías, que tenía una empresa de arriería. Y me encontré a María Elvia, casada con Antonio Giraldo Gutiérrez. ¿Sabes el parentesco con el alcalde? Sí, lo que pasa es que el papá de Antonio se casó 2 veces. De uno de los matrimonios viene el doctor Giraldo, que es el actual alcalde. Bueno, y fuera de eso, hubo otra serie de situaciones que motivaron el casamiento de gente de mi familia con gente de Montebonito. Como allá vivían las tías, todo el mundo se antojaba y vamos a visitar a las tías. Entonces, en Montebonito vivían don Roberto Antonio Londoño Marulanda, casado con Rosa María Llanos Pina. Y mi tío José, que vivía en Tuluá, casado con esta señora nacida en Pensilvania, tenían ellos un hijo que se llamó, o se llama, él vive todavía, Alfonso Enrique Londoño, dueño de una finca que llama La Cabrera. ¿Han oído nombrar La Cabrera? Ya no es de él, pero en esa finca nació mi abuelo,
Esa finca fue de mi abuelo Jesús María y por eso mi abuelo tiene vinculación también con Montebonito. Entonces, mi tío José tuvo una hija que se llamó Angelina. Entonces, ay, vamos a conocer las tías. Y llegaron a Mesones, se ensillaron los caballos y pasaron el río y llegaron a Montebonito. Allá se conocieron Alfonso y Angelina y se casaron. Estos no se volaron, se casaron. En 1965. Y tuvieron 3 hijos. Es que son historias, es decir, hoy en día me parecen como graciosas, ¿no? Pero tienen su trasfondo. En Montebonito vivían Francisco Antonio Giraldo de Manizales, casado con doña María Jesús Quintero Gómez. Y uno de mis tíos, hermano de mi madre, del primer matrimonio del abuelo, Jesús María, ellos tenían una hija llamada Angelina. Y ellos tenían un hijo llamado Román Emilio. Vamos a visitar la tía, es que llegó a Montebonito, se conoció con Angelina, se casaron y tuvieron un montón de muchachos. Bueno, profundo lazo de amistad entre Marulanda y mi familia. Este es mi tío Luis Abel Arango Gómez, que nació en Marulanda en 1905. Se fue a Manizales con el abuelo, cuando el abuelo quebró por los incendios, se fueron a Barragán y con la plática que tenían compraron una finca. Este es don Serafín Patiño Rincón, nacido en 1902 en Marulanda. Era arriero. Se fue al Valle del Cauca, donde mi abuelo paterno, en Puerto Brazadas, arriba de Tuluá, tenía una finquita. Entonces, los hijos de Serafín iban a la escuela con mis tíos. En ese tiempo yo no tenía ni idea que yo iba a trabajar un día este cuento y que iba a descubrir todo esto. La esposa de Serafín murió, Ana Vázquez Marulanda, murió en septiembre de 1942 en Sevilla, Valle del Cauca. Y Serafín montó una empresa de arriería de Sevilla a Barragán, que queda en las tierras altas de Tuluá. Y se empleó con mi tío Luis Abel como administrador de su finca. Un tiempo después, Serafín mandó a llamar a mi tío, y de eso tengo testigos porque Luz Virginia, que iba a venir hoy conmigo, pero no pudo por asuntos de la enfermedad de su hermana mayor, estaba con mi tío. Serafín lo mandó a llamar. Le dijo, don Luis Abel, venga urgente. Cuando mi tío llegó allá con 2 de sus hijos, Serafín se estaba muriendo y se murió ese día de un infarto del miocardio. Serafín es el papá de Hugo Patiño. Yo he tratado de saber qué pasó con el cadáver de don Serafín, porque tengo una crónica que no la he podido terminar, porque no sé dónde lo enterraron. Busqué en los libros de Marulanda, de Montebonito, de Tuluá, me fui a Barragán solamente a investigar. No he podido saber dónde terminó enterrado don Serafín Patiño Rincón, que era parcero con mi tío y que es el papá de Hugo Patiño. No, hay 2 hermanos de Hugo Patiño que viven en Palmira todavía. Esa familia Patiño era muy amiga de las hijas de mi tío Luis Abel y hacían tertulias en su casa y todo eso. Entonces además de lazos de familia, hay lazos de amistad con gente de acá. Bueno, un día ese muchacho que les mostré, que yo le dije que era sobrino nieto de mi abuela, me mandó todos los libros de Marulanda, de bautismos. Entre 1880 y 2016. Madre, me hubiera dicho, esto es mucho, por tan poquito. Y tremendo trabajo porque hace como 6 años yo empecé a leerme las alrededor de 20,000 partidas de bautismo y yo dije, madre, ¿qué hago con esto? Entonces, para poder leerlas y encontrar los errores, me tocó hacer un Excel de 13 columnas. Algunos saben qué es un Excel, sí, la mayoría saben qué es un Excel. Es una tabla que se hace en el computador donde usted puede jugar con fórmulas matemáticas y con payar. Entonces, el nombre, los apellidos, la fecha de nacimiento, el libro, el folio y el año en que nació. El papá
la mamá, el abuelito paterno, la abuelita materna, es decir, los 4 abuelos y los 2 padres y todos los datos. Esa información, con base en eso, y la subí. Esta es la primera partida de bautismo de Marulanda. Es de María Luisa Molina Marín, bautizada, que está en el libro 1 de bautismos, folio 1, número 1. Y esta es la última que tengo, que es de alguien que nació en el 23 de octubre de 2016 y que se llamó Brian Steven García Gómez. Aquí están todos los datos. Bueno, entonces leí 18.269 partidas de bautismo. Y no me preocupe, es que yo también hacía las madrugadas, estoy cansado. Yo no volví a trabajar en nada que tuviera que ver con mi profesión. Yo me dediqué, cancelé contactos, no volví a atender empresas ni nada de eso. Me dediqué solo a Marulanda. Esa información, mire, ¿qué información tengo ahí? La localidad, ¿por qué? Porque es que aparecía Conelanda, Sucre. ¿Cuál era el otro, Rodrigo? Bueno, Plancitos fue el sitio donde lo fundaron. Tenía como 4 nombres y luego era Capilla de Lourdes, no sé qué de Lourdes, y luego San Isidro Labrador. Entonces yo dije, no, yo voy aparte de la localidad, porque es que aparece en el Brasil, San José de Mesones, La Laguna, aquí cerca hay una, bueno, después es decir, hay varias localidades. Entonces anotaba el padre, la madre, el abuelo paterno, la abuela, toda la información de familia. Y eso, como les dije, lo subí en una tabla Excel. Vaya camello. Porque sentarse uno a leer partida por partida e ir subiendo la información aquí, pero no de otra forma podía haber encontrado los errores que encontré, las omisiones que se hicieron, la concordancia de nombres, concordancia de apellidos. Cuando ya tenía esto, yo lo hice porque era necesario organizar la base de datos en un Excel para poder ir para arriba y para abajo como yo quería. Pero, mira, aquí está aquí está, Rodrigo, el resumen de las partidas. Yo pensé que Juan Diego iba a estar hoy aquí, porque Juan Diego sabe más historia que cualquiera de nosotros. Y él me dio muchas pistas de sitios donde yo fui. Entonces, mire, de Marulanda se leyeron 14.972, de Montebonito 2.606, de San Esteban del Brasil 287, de La Laguna 176, de Letras, yo no sé, el padre Melguizo como que iba a bautizar a Letras, tengo entendido, porque aparece en Letra, la partida dice en Letra, en el páramo de Letras, en tal fecha bauticé en San José de Mesones hay 14, pero es que eso no era de acá, eso era de Padua. Luego la Suecia, que es un área que queda cerca de Montebonito. ¿Y qué es Quebrada Negra? Quebrada Negra es una vereda mucho más acá de la Suecia. Que es más cerca. Mire, a alguien lo bautizaron ahí, porque dice, en Quebrada Negra, en tal fecha bauticé, así dice la partida. Pero en las partidas de bautismo de Marulanda hay unas de San Félix, de Salamina, de Manzanares, de la Catedral de Manizales y de Pensilvania, que suman 3. ¿Por qué están en los libros? Yo no sé, pues ahí están. Bueno. De Montebonito hay partidas de bautismo desde el 18 de abril, ¿qué hora es? ¿Me estoy pasando? Desde el 18 de abril de 1887 hasta el 3 de septiembre de 1947. Por eso la del señor alcalde no está. Porque cuando él nació, Montebonito ya había dejado de reportar las copias a la sede central, que era Marulanda. La Laguna, tengo partidas o están partidas en lo que yo tengo desde el 18 de agosto de 1883 hasta el 10 de enero de 1889. Y San Esteban del Brasil tiene una población muy importante. Qué sitio tan lindo. Es un pueblito hermoso en una llanurita
con esa amenaza del volcán ahí encima, que dejó de funcionar a raíz de que pusieron el cable aéreo que iba de Neira a Mariquita. Entonces, el camino de Moravia que pasaba por ahí, que era de mulas, se fue quedando, pero no dejaron caer el pueblo. Sus 40 y pico de casas están ahí, sus jardines, hermoso, es hermoso. Los que viven ahí cuidan lo que no es de ellos, los dueños van a veces 1 o 2 veces al año. Es de los sitios que a mí me alegra haber conocido, la verdad. Entonces, mire, aquí está el área de influencia de lo que es Monte Bonito, Mesones, La Laguna, San Esteban del Brasil y hay otros sitios más, ¿no? Entonces, aquí estamos en La Libia, aquí estamos en Mesones. Las primas que venían a visitar las tías se quedaban en Mesones. Yo tengo una foto de 1952 del hostal, de un hospedaje que había ahí. Ahí llegaban en carro y no había carretera. Ahí cogían al otro día a la madrugada la mula o el caballo y baje al río Perrillo y suba a Monte Bonito. Aquí estamos con Luz Virginia, que desafortunadamente no me pudo acompañar hoy. Estamos en San Esteban del Brasil. Esta es una de las tantas veces que he ido. A Monte Bonito sí que he ido varias veces. La primera vez, como les conté, fue en 2005. Karina se había tomado el pueblo en el 2004 y una corriente, no, se lo tomó 15 días después. Y el río Perrillo se había llevado el puente. Ya hoy en día hay un puente militar, este es Luz Virginia, y a Monte Bonito he ido cantidad de veces, porque como ya están todavía estuvieron los hijos de mis tías. Los listados que puedo obtener de mi base de datos en Excel los tengo impresos por linajes y apellidos en orden alfabético. Pero ¿cuál es el plus? ¿Cuál es la ganancia? ¿Cuál es el más allá de todo eso? Que es decir, yo lo coloqué por orden de apellidos, entonces la A, la B, la C, la D, etcétera. Pero a cada cabeza de familia o de linaje le busqué de dónde había venido. En Antioquia, en Caldas, en el Tolima, etcétera, etcétera. Y en resumen, se consultaron varios miles de documentos eclesiásticos, bautismos, matrimonios, defunciones, tengo archivos de notaría, de Ministerio de Justicia, desde 1880, perdón, no, esto sí, definitivamente a mí la tecnología me atropella. Bueno, entonces, en la parte inicial de cada cabeza de familia, entonces, yo tengo el comprometido con Marulanda, pero los ancestros de Antioquia, o de Caldas, o de donde sea. Entonces, yo traté de hacer, no pude, traté de hacer un listado de dónde había llegado, no pude, como dice vulgarmente, me mamé. Yo le pienso dejar, Rodrigo, eso a un sociólogo aquí que haga trabajo, porque a Marulanda le interesa saber cómo se conformó su población, de dónde vienen los Zuluaga, de dónde vienen los duques, etcétera, etcétera. Bueno. Y entonces con Luz Virginia nos fuimos a recorrer Antioquia. Qué paseo tan bueno. ¿Qué hacíamos en cada pueblo? Visitar los centros de historia, los archivos de las parroquias y los museos. Aquí estamos en Abejorral, Sonsón, qué pueblo tan hermoso Sonsón. Mire, el director del centro de investigaciones paró todo lo que estaba haciendo y cuando yo le dije a qué habíamos ido, reunió todo su grupo de trabajo y nos atendieron como a reyes. Me dijo, vea, en tal año hubo una guerra civil y los ganadores expulsaron a los perdedores y por eso muchos fueron a parar a Caldas y Antioquia. Es una de las explicaciones que he encontrado. Este señor fue un caballero, este es Luz Virginia, mi prima, que es como la historiadora del equipo. Y conocí Granada, Antioquia, Marinilla, La Unión, Santuario, Aguadas, Arma, Aranzazu, Neira, Pácora, Salamina. Que, fue al pueblo de donde venía Cosme, donde nació, la Ceja del Campo. Sí, en La Ceja también estuvimos. Sí. No tengo foto de La Ceja porque el día que pasamos por La Ceja, yo no sé qué era lo que había en ese pueblo. No había ni por dónde transitar, no se podían tomar fotos. Eso me pasó ahí en Carmen de Viboral. No pude tomar fotos porque había un jolgorio, eso lleno de vehículos, de Manizales, Caldas, ni se diga, porque es la... bueno,
Recuerden que cada apellido de origen tiene un significado, que los apellidos tienen escudos y que los escudos tienen un origen y un significado. Y de nada sirven los escudos, los apellidos, si nosotros no sabemos conservar la historia de nuestros mayores y honrar el hecho de que no solamente que nos hayan engendrado, sino todo ese trasegar de esos hombres, de esas pobres mujeres detrás. En ese tiempo no había carro. Yo cada que voy por aquí en mi carro, yo digo, pobre gente, ¿cómo diablos harían para llegar aquí con caballos, con mulas, con... Mi padre cargosilla, la gente... Sí. Entonces, este trabajo, Rodrigo, en el que llevo muchos años, es un homenaje a mis viejos, a Marulanda, y a todos los que nos mostraron el camino o la huella. Es una manera de... Les pedí una disculpa. Los sentimientos son... Lo acompañamos. No, tranquila. Lo que pasa es que este es un tema que a mí me apasiona. Por eso yo digo que Marulanda es la cuna de mi familia y a todos ustedes lo llevo en el corazón. No he terminado. Recién estaba comenzando con mis estudios de genealogía y me escribió Luis Álvaro Gallo, un genealogista de Medellín. Me dijo, Bernardo, hay un concurso de genealogía, ¿por qué no participas? Yo, en ese tiempo, nada de Marulanda. Y con lo que ya tenía, mandé a la Academia Colombiana de Genealogía mi trabajo, que aquí lo mencionan, en el libro de la Academia, lo mencionan como de sexto. Mi trabajo quedó de tercero, pero como había 70 trabajos de personas de otros países, les daba vergüenza decir que un neófito en la materia había sacado ventaja. Y Cecilia y yo nos ganamos este premio. Ella es Cecilia y esto es lo que el libro va a tener hasta ahora 1100. No, es un camello, porque usted sabe lo que es imprimir un libro de 1178 páginas. Mire, de los que más hay es por la letra G. Le siguen los de la letra M, los de la letra L, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, mire, muchas gracias, Marulanda. Yo soy Bernardo Mejía, llevo adelantado este trabajo con mucho amor. Y este trabajo lo hago en memoria de las mujeres que iban detrás de esos hombres que trasegaban por todo el país buscando un mejor futuro para sus familias. Mis dos abuelas, la mamá de mi papá, una mujer de una familia muy delicada, de una familia de Manizales, bisnieta de Joaquín Arango Restrepo, fundador de Manizales, y se casó con mi abuelo, que era un gitano andariego. Así por encimita les cuento. El viejo vendió lo que tenía en Barragán porque un señor que estaba casado con una parienta le dijo que las tierras en Herrera, Tolima, eran muy buenas. El viejo vendió la finca
y 18 paisas arrancaron para Herrera, Tolima. Mi mamá y mi papá, que eran novios, tuvieron que casarse en Sevilla porque no podían cargar con un par de novios entre el montón de gente que iba. De pronto pasaba algo. Mi abuelita se radicó en la Herrera, Tolima, y por cuestiones de bandos políticos y por aburrimiento, por esa lejanía y todos los sufrimientos que tuvo que pasar, se atravesó el páramo de Las Hermosas solita con 2 de sus hijos de 10 y 12 años. Llegó a la Florida, cogió un autobús y se vino a Sevilla, pero como no había carretera para Barragán, se fueron a pie. Y pasando un río, se cayó del puente y se cayó al río. Y el vaquiano que lo estaba acompañando se tiró al río y la sacó. Entonces, y María Delfina, de la cual no tengo foto, su papá se había venido de Manzanares a Marulanda con todo su familión, y aquí se conoció con mi abuelito, que era un viudo con 16 hijos, y dicen que la vieja se enamoró perdidamente de él y se casaron, y tuvieron 13 más. El sufrimiento de estas mujeres es mayúsculo porque ella le dio una apendicitis y mientras la sacaron a Tuluá primero cargada entre 4 trabajadores en una cuna y luego la echaron en una volqueta, etcétera, etcétera. Y mi abuelita murió de fiebre